Nosotros, somos una asociación sin ánimo de lucro que se constituyó en el año 2002 y que tiene como misión atender a la difusión de los valores espirituales, artísticos y culturales que están directamente relacionadas con Santo Domingo de Silos y su entorno. En la Fundación también atendemos al fomento de las artes y la cultura en sus múltiples manifestaciones. Nuestra primera acción fue rehabilitar el convento de San Francisco en el que nos encontramos. Muchos de vosotros habéis podido observar la maqueta que tenemos abajo y muchas de las imágenes que hay alrededor del convento de cómo estaba y el resultado de esta rehabilitación. Una vez restaurado, la intención ha sido crear en él un centro de debate y pensamiento y reflexión en el que tengamos reuniones, congresos, cursos, en el que debatir y abrir la mente a otras propuestas y otras opiniones. Y otra de las partes es una exposición permanente sobre la historia del monacato y la contribución que ha tenido a la cultura occidental, que forma parte de la mayoría de la planta de abajo y creo que también muchos de vosotros habéis tenido oportunidad de ver y bueno, y los que no, pues está operativa y luego si tenemos un ratito podemos pasar. Otro de los puntos que también gestionamos es la hospedería. Hoy, Posada Real, Convento San Francisco, que es la marca de calidad que la Junta de Castilla y León concede a establecimientos singulares del mundo rural por la excelencia de su servicio. Somos una fundación en constante evolución y que ha conseguido superar situaciones muy complicadas y que ha tenido la obligación de irse adaptando a los tiempos en función de cómo casi nos han venido llegando, ¿no? Entendemos que es primordial también el cuidado de nuestro entorno natural y sentimos la obligación de no solo cuidarlo, sino mejorar lo que tenemos a nuestro alrededor y dejar esta impronta para los futuros pobladores y que puedan disfrutar del trabajo que estamos realizando. Somos conscientes de la problemática que nos rodea en el mundo rural, del que formamos parte, y por eso, y porque creemos que es fundamental la colaboración en todos los sentidos posibles, trabajamos activamente con los grupos de acción local, AGARSA, ADECOAR, que son los agentes sociales y culturales que tenemos tanto de la zona de la Arlanza como la de la Sierra de la Demanda. Con los demás agentes sociales y culturales, entidades públicas, instituciones como son la Junta de Castilla y León, la Diputación Provincial de Burgos, etc. También formamos parte de las mesas de trabajo del Parque Natural Sabinares de la Arlanza y Yecla, en el que nos encontramos. Recientemente se ha nombrado toda la zona en la que estamos Parque Natural, porque tenemos un conjunto de sabinas, aparte de numerosísimas, son de las más antiguas o las más antiguas de Europa. Y aquí tenemos a Carlos, que nos lo cuida muy bien. Gracias, Carlos, por vuestra labor. Nuestro fin es obtener la Carta Europea de Turismo Sostenible. Y también estamos trabajando muy directamente con la Ruta del Vino Arlanza, como apoyo y difusión de nuestra cultura enoturística y gastronómica, ofreciendo un turismo basado en un turismo de experiencias, con el fin de desestacionalizar el uso de nuestras instalaciones y dotarlas de un contenido cultural e innovador. Trabajamos en los siguientes proyectos. La creación de una residencia artística. Esto es un proyecto que nos ha hecho siempre hemos tenido una especial inquietud en llevar a cabo y hemos tardado años en poderlo materializar. Ya hemos comenzado con las primeras 8 personas, 8 becarios, y con las estancias de 2 meses durante la escuela, cuales se alojan aquí en el convento y desarrollan sus proyectos creativos. La idea es realizarla, este año hemos empezado la temporada desde mayo hacia acá, pero la idea es realizarlas en los meses de poca afluencia turística, de febrero a abril, potenciando así el empleo de la zona, garantizando contratos fijos y anuales, y estas residencias pues, favorecen también la relación urbano-rural y los vínculos con la comunidad local. Y luego el otro proyecto que me hace especial ilusión es recuperar las 2 hectáreas que tenemos alrededor del convento, que forman parte también de lo que es nuestra zona a cuidar, ¿no? Que se calcinaron en el incendio del año pasado. Nuestra idea es crear en él un sendero que sea transitable para personas de cualquier tipo de movilidad también, y en él vamos a desarrollar un paisaje sonoro. El proyecto se va a llamar Paisaje sonoro entre Sabinas Padre Clemente.
Bueno, ya todos sabéis que falleció hace poco nuestro anterior abad, al que teníamos mucho cariño, y en honor a él lo vamos a desarrollar también. En el recorrido podemos acceder a sonidos de la naturaleza, al canto gregoriano, a poesía y a todo aquello que resuma nuestra identidad. El mobiliario urbano que se va a utilizar también van a ser las sabinas afectadas que se puedan recuperar de forma de mobiliario urbano, como bancos, cercas o los tótems de información, etc. Bueno, os hemos preparado un vídeo muy breve de resumen y bueno, os quiero dar las gracias a todos. He querido ser muy breve para potenciarlo. No sé si al final he sido tan breve. resumen de lo que somos desde la humildad. Hemos tomado unas imágenes, las últimas, de las campañas que la Junta de Castilla y León ha dedicado al turismo. El eslogan es nada que se parezca a ti. Y yo creo que al final eso es el secreto de casi todo, ¿no? Nada que se parezca a ti. Hay que intentar renovarse, mejorar y ser distintos cada día. Y sin más, bueno, paso la palabra a Julio César García Rodríguez. Gracias, Julio César, de Fundación Las Áreas del Hombre. Buenos días, gracias a vosotros, gracias a la Fundación, gracias a la dirección técnica también de las jornadas y a René Payo por haber contado con la Fundación Las Áreas del Hombre en estas jornadas que sinceramente creo que son importantes reflexionar y compartir experiencias en torno a proyectos que vamos desarrollando todos, como has mostrado, en torno
a los monasterios, como es también la sede de nuestra fundación, y de ellos sencillamente o sinceramente voy a hablar de la manera más concreta posible, como hemos comentado, para luego que haya lugar al debate, que creo que es la parte más interesante. Simplemente indicar que bueno, pues el Monasterio Santa María de Valbuena es sede de la Fundación Las Edades del Hombre, después de un proceso muy ambicioso de restauración en torno al año 2000, que finalizó en el año 2004 y luego posteriormente con la intervención en la Iglesia. Prácticamente continuamos todavía desarrollando en nuestros días, pero la parte más amplia, más importante, que luego veremos, se desarrolla entre el año 2000 y 2010. Es un monasterio cisterciense, como vamos a ver ahora en el vídeo, que se funda en el siglo XII, que tiene diversos periodos constructivos a lo largo fundamentalmente del XIII, un periodo de bonanza, se funda por Estefanía de Armengol, y que, dada luego la reforma que se va a producir en la Orden del Císter en el siglo XV, va a tener de nuevo otro periodo de bonanza a lo largo de finales del XV y el siglo XVI. Por lo tanto, la construcción o la configuración del monasterio actual obedece a construcciones desde el XIII, pues prácticamente hasta el XVIII. Como buena parte de los monasterios, sabemos el gran problema que sufren a lo largo del siglo XIX tras los procesos de desclaustración y desamortización, y ahí viene el periodo más problemático realmente para la conservación del edificio. Son periodos en los que, como luego veremos, gracias a determinados usos que, a pesar de que en nuestros días los más puristas del patrimonio pues les puede resultar, ¿no?, usos no propios del monasterio, como granja, como lugar para guardar el ganado, para guardar el grano, seguramente gracias a eso se mantiene buena parte del monasterio que podemos observar en nuestros días. Y hay un elemento que luego en el periodo de reflexión creo que también es importante. Pasa a manos privadas a lo largo del siglo XIX, a lo largo del siglo XX también se encuentra en manos privadas prácticamente hasta los años 50, en que es expropiado por el Instituto Nacional de Colonización. Ese instituto, que sabemos que se dedica a repoblar determinados lugares, va a hacer que San Bernardo, que realmente es una pedanía de la localidad madre, que es Valbuena del Duero, acoja a más de 100 familias que provienen, una parte de la cercana localidad de Valbuena del Duero y otra parte muy importante también de Santa María de Pollos en Guadalajara, donde se construye un pantano y se trasladan a las familias. Digo que ese hecho es muy importante porque seguramente esa apropiación que hacen los nuevos vecinos de San Bernardo a lo largo de la mitad del siglo XX, todos esos colonos que llegan a San Bernardo, tanto los que vienen de Guadalajara como los que vienen de Valbuena del Duero, de alguna manera consiguen que el monasterio, o consiguen identificarse con el monasterio como algo propio. Evidentemente los que son de la vecina localidad de Valbuena, pues es mucho más lógico, ¿no? Pero los que vienen de Santa María de Pollos al final también lo hacen como propio. Quizá al haber tenido que abandonar, pues lógicamente, su localidad de origen, con lo que eso supone. A partir de ese momento se desarrollan diversas obras, pero el monasterio sigue en franca decadencia, quizá porque todavía el uso era menor que el que se había producido durante finales del siglo XIX y el siglo XX. A partir de ese momento hay, como todo proyecto, yo creo que los conocemos todos los que estamos aquí, los proyectos al final evidentemente requieren del apoyo institucional, requieren del apoyo del sector privado también, pero requieren de la ilusión de las personas. Es lo que al final mueve el proyecto. Y ahí se da la circunstancia de que hay un párroco en la localidad que aboga por ir recuperando poco a poco el monasterio con sus medios. Podéis imaginar un párroco de una localidad, pues medios muy humildes, pero luego se une a finales del siglo XX con otra figura que a muchos de vosotros os sonará, que es Pepe Belicia. Pepe Belicia es el fundador realmente del concepto de las edades del hombre, el fundador, quien inicia la saga de las ediciones, y la confluencia de estas dos personas hace posible que él era párroco de Tudela del Duero, una localidad que no estaba lejos de San Bernardo, y hace posible que a partir de ese momento se pueda restaurar el monasterio. Se pueda restaurar gracias a una implicación de todas las administraciones muy importante a nivel de la Junta de Castilla y León, a nivel del gobierno, del Ministerio de Cultura, y también de esa labor tan importante que desarrollaron las cajas de ahorros, desgraciadamente desaparecidas, la inmensa mayoría, de aportar para el desarrollo local y para el desarrollo social del entorno.
y eso hizo posible que con una inversión muy importante, como luego veremos, se pudo recuperar una parte muy importante del monasterio con un fin determinado, que también es importante. Ahora lo indicaba Mónica, ¿verdad? ¿Para qué queremos el monasterio? ¿Para qué lo queremos utilizar, ¿no? ¿Para qué fin le vamos a dar? En ese caso, el fin inicial fue establecer allí la sede de la Fundación de las Edades del Hombre, que ya venía de la saga de las exposiciones, pero que curiosamente no existía como tal, es decir, no había una fundación. La fundación se genera, o se crea, mejor dicho, a raíz del gran éxito obtenido por las primeras ediciones de las Edades del Hombre, y se decide dotarle de una sede estable, que en este caso es el monasterio. Estamos hablando de un monasterio de más de 15.000 metros cuadrados, lo que también nos presupone a tener que darle un uso, como digo, pero un uso adecuado a la proporción del monasterio. Yo creo que ahí también tenemos que ser críticos, porque siendo críticos, como indicábamos, y mirando un poco lo que se hace en otros lugares y lo que hacemos nosotros, y a lo mejor no se hace bien de inicio, dotar a la Fundación de las Edades del Hombre de una sede de 15.000 metros cuadrados, cuando su personal por aquel entonces podía ser en torno a 10 personas, pues se constituye una verdadera locura desde el punto de vista de conseguir mantener ese edificio. Es verdad que la Iglesia todavía ha seguido manteniendo y lo sigue manteniendo en nuestros días, es la parroquia de San Bernardo, pero se plantea como una verdadera locura. En un momento determinado la Fundación decide plantearse el uso de algunas de las instalaciones, intentando recuperar ese uso original de hospedería de novicios y, bueno, pues como se suele decir, respetando lógicamente las ideas de cada uno, pues zapatero a tus zapatos, ¿no? La Fundación tiene unos fines muy determinados, que es conservar, proteger, difundir el patrimonio religioso, fundamentalmente de Castilla y León, y esa aventura de la hospedería pues no resultó pues excesivamente satisfactoria. Por lo tanto, actualmente convivimos en el monasterio dos usos que hacen posible su mantenimiento. Por un lado, la sede de la Fundación de las Edades del Hombre, con las diferentes actividades, evidentemente la gestión cultural del bien, las visitas públicas, los talleres, la parte de estructura de la propia fundación, pero también convive con un hotel, en este caso un hotel perteneciente a la Sociedad Castilla Termal, que hace posible la convivencia, o mejor dicho, que la convivencia de esos usos hace posible el mantenimiento actual del edificio, garantizando, y ahí está nuestra labor, y creo que por eso es importante que también la presencia de las instituciones o de las entidades culturales esté vinculada permanentemente al edificio, garantizando lo que hablábamos hace un momento, es decir, la historia del edificio, abogando porque se mantenga, evidentemente por una cuestión patrimonial de mantenimiento del propio edificio, pero también por la propia historia que ha tenido y por dar un testimonio constante de lo que ahí ha sucedido a lo largo de los siglos y de lo que es más importante, de lo que ha promovido ese uso. Simplemente voy a dar paso al vídeo, indicarles que las primeras imágenes que van a ver son de una persona que seguro que nos resulta a todos nosotros conocida, Leopoldo Torres Balbás, y además unas imágenes que luego yo creo que tienen mucho que ver con el texto con el que pretendo cerrar esta primera intervención.
como se veía también en el vídeo, no he hecho referencia a ello, pero los talleres de restauración se encuentran dentro del propio monasterio de Santa María. Estas fotografías que indicaba al inicio de Torres Barbás creo que ilustran perfectamente un texto que él escribe en la revista Arquitectura, precisamente con fecha muy significativa, un 27 de julio, tal día como hoy, pero el año 1920, Torres Barbás decía: procuremos también que cada edificio, en lo posible, siga adscrito al mismo destino para el que se construyó, que en las iglesias se verifiquen las ceremonias de culto, que en los monasterios continúen los cánticos religiosos, que en los palacios prosigan las fiestas y recepciones, que por los puentes antiguos siga pasando el tráfico moderno. Y cuando tal cosa no sea posible, démosles un destino de movimiento y animación, en el que sus puertas y ventanas estén siempre abiertas al sol y al aire de la calle, a toda la intensidad de nuestra vida actual. Creo que el texto, a pesar de que tiene 100 años, es tremendamente vigente y lo hemos seguido a pies juntillas muchos de nosotros en los proyectos que hemos desarrollado. Pero ahora nos toca aportar algo más, ¿no? Gracias. Totalmente de acuerdo. Muchas gracias, señor César. Y damos paso a José Galinde, de Quinta San Francisco, Castrofedí. Muchas gracias, buenos días. Mónica, muchísimas gracias por invitarnos a estar aquí hoy. Bueno, yo hablo desde una perspectiva un poco diferente. Yo soy empresario tardío, pero además soy hotelero todavía más tardío. Es decir, no vengo a hablar desde la experiencia de la actividad hotelera, sino desde cómo un empresario, por razones que ahora explicaré, pues irrumpe en la actividad hotelera y en un proyecto que poco que os contaré, que viene más del enamoramiento con el Camino de Santiago y con el pueblo de Castrojeriz y por contagio pues por todo Castilla-La Mancha. Bueno, voy a hablar del Hotel Quinta San Francisco, que tiene, como Quinta tiene muchas acepciones en la lengua española. La finca, todavía no, porque el vídeo, la finca se denominaba así. Nosotros siempre que ponemos una empresa en marcha, hacemos un concurso de nombres buscando el ángulo comercial, el ángulo de marketing, el ángulo de la gente, y después de muchas darle vueltas nos quedamos con la denominación que tenía la finca, ¿no? Es una finca que adquirimos en el año 2019, era de una familia de Bilbao, la familia Iturmendi. Yo la conocí en los años 90 porque uno de los hijos, Pedro, que además estuvo muy implicado en la construcción de la casona que había allí, era cuñado mío. Es una finca de 15.000 metros cuadrados y probablemente por eso estamos aquí hoy, está construida sobre los restos de un monasterio franciscano del siglo XIV, del que quedan un muro, unos cuantos arcos, algunos en muy pobre estado, pero le dan a toda la finca mucho carácter y luego les mostraré fotos y vídeos, y realmente para nosotros nosotros le llamamos el monumento, no los restos ni la ruina. Bien, en este espacio, que hay teorías de que eran las huertas del palacio de Pedro I de Castilla, desde luego fue sede de este monasterio franciscano desde 1340, probablemente hasta la desamortización y la desclaustración, y luego fue un cementerio del pueblo hasta final del siglo XIX. Pues en este espacio, esta familia construyó una casona con mucha visión, porque se hizo en los años 70, donde las casas difícilmente tenían un cuarto de baño. Y en este caso, pensando en los hijos, hicieron un ala donde había 6 habitaciones, cada una con su cuarto de baño, cosa que a mí me parecía en los tiempos, pues como esto es magia, ¿no? Y de hecho, toda esa ala simplemente la hemos reforzado y reformado, pero estaba muy bien hecha, ¿no? Ellos tenían el monumento muy bonito. Yo lo recuerdo entonces como unas piedras antiguas, pero muy bien conservadas, muy conservadas,
con césped delante, con una iluminación que realmente daba gusto pasar por delante en la carretera. Como he dicho, estuve 2 o 3 veces en esa casa viviendo con mis hijos, y Pedro Iturmendi falleció en el año 2000, muy joven, y realmente era un poco el alma de esa casa, y la casa se empezó a, bueno, pues no había nadie que tirara y empezó a estar abandonada, no porque era propiedad de la familia, pero no vivida, y así estuvo durante 20 años. Yo pasé en el año 2010 haciendo el Camino de Santiago, me alojé en el albergue municipal de Castrojeriz, y ahí surgió la primera idea de, bueno, en el Camino de Santiago hay muchos establecimientos hoteleros buenos, muchos en las grandes ciudades y muchos menos en las zonas rurales, ¿no? Y a mí me parecía que este entorno era ideal para hacer un establecimiento hotelero muy especial. En el Camino de Santiago hay muchos caminantes por muchas razones, pero también vienen pues, gente de muchos sitios del mundo, y ¿por qué no ofrecerles también un alojamiento muy especial, ¿no? Bueno, en el 2019, como he dicho, compramos la finca, y en el año 2020, en plena pandemia, empezamos las obras. Reformar un hotel, una reforma sustancial en la pandemia, no sé si aquí habrá seguramente algunas experiencias, nosotros la tuvimos, y desde luego fue cuasi religiosa. Pero aquí está, ¿no? Si ponemos un poco el vídeo, la presentación, les voy a presentar un poco cómo estaba, y yo me esconderé debajo de la pantalla, no pasa nada, cómo estaba la finca cuando... No, está bien, si me siguen viendo, me siguen oyendo, es lo relevante. Bueno, como decía, quinta, una de las denominaciones, a mí me gusta, es una casa grande con jardín, generalmente en las afueras de la ciudad, por la cual los inquilinos pagaban una quinta parte de esos frutos, ¿no? Esta a la izquierda es el estado del muro, del resto del convento, cuando lo encontramos. A la derecha es como está ahora, está completamente apoderado de vegetación, y por este lado lo despejamos un poco y lo pusimos un poco bonito, iluminado, y le hemos puesto esa maroma que protege, porque hay una cuestión también de seguridad, es decir, luego lo mostraré cómo está por el otro lado, ¿no? Esta es la entrada al hotel, se ve al fondo, también como lo encontramos a la izquierda, y como está hoy, realmente el muro está justo en la entrada del hotel, de manera que cuando uno entra al hotel realmente pasa por un pasillo que es espectacular, ¿no? Esto es como estaba también cuando nos encontramos a la otra parte de esa vista de la entrada, es una especie de patio interior, y ahora voy a poner, si se ve, a ver si esto funciona, es un poco un vídeo muy cortito de cómo ha quedado esa zona tal como está ahora. Se puede ver que la intervención fue grande, y también se puede ver otra cosa que no tenía la casa, que es un jardín espectacular, y es algo que ahora contaré un poco, que forma parte de lo que hemos querido generar en este espacio, que es pues un poco siguiendo el principio franciscano del paz y bien, pues un hotel pero de recogimiento. Este es un hotel, es solo para alojados, y hemos buscado, yo no tenía mucha experiencia como hotelero, básicamente ninguna, tenía mucha experiencia como usuario, estaba en hoteles los últimos 40 años sin parar, y cuando uno está por muchos hoteles, lo que acaba sabiendo es lo que quiere de un hotel, lo que es importante de un hotel, ¿no? Y para nosotros, en este hotel era muy importante una buena cama, parece que es obvio, pero la cama tiene que ser extraordinaria, unas maravillosas sábanas, unas toallas grandes y acogedoras, una ducha que funcione, bueno, y esta obsesión la hemos llevado al hotel, y nos lo dicen todos los días, ¿no? los clientes. Me encantaría que nosotros fuéramos ayer, lo oí, los huéspedes. A partir de ahora vamos a llamarles también huéspedes, aunque no somos hospedería como tal, ¿no? Y luego lo que hemos querido dar es también toda una experiencia para los sentidos. Es decir, hemos buscado la belleza y el detalle
en toda la experiencia hotelera, ¿no? Tuvimos una decisión importante que tomar, y esta la tomé yo, no todo el mundo estaba a favor, que es, no tenemos televisiones. Si usted quiere un hotel con televisión, hay muchos hoteles. Nosotros tenemos muchos libros. Los tenemos abajo, en las zonas comunes, los tenemos en las habitaciones. Si usted quiere un libro, lo tenemos en todos los idiomas, lo coge, lo lee y se lo lleva. Nos parece fenomenal. Pero lo que sí hemos buscado es este jardín, que es un jardín, buscábamos también que no fuera un gran consumidor de agua, que fuera un jardín que tuviera especies muy locales y muy arraigadas, que nos dieran color y olor durante todo el año. Y lo hemos conseguido. Es verdad que cuando yo llegué en marzo, hay una granizada terrible este año, y el jardín estaba un poco desolado, y dije, bueno, nos lo hemos cargado, y que va, en mayo estaba otra vez floreciente y listo. Bueno, además hemos puesto una huerta y tenemos un restaurante. Al principio a mí me dijeron, si quieres perder mucho dinero en el hotel, pon un restaurante. Es el camino más rápido para perder mucho dinero es poner un restaurante. Y entonces, en ese extremo que se ve en la foto de la derecha, ahí estaba el restaurante de la casa, bueno, el comedor de la casa, con las cocinas, y este restaurador me convenció. Más habitaciones. Teníamos 18, 21. Y empezaba ya la obra, y yo dije, no puede ser que no haya un sitio donde, si yo vengo con mis amigos o con mi familia, me tenga que ir, bueno, tenga que salir y andar 800 metros para comer. De manera que decidí hacerme algo que los que habéis estado en el País Vasco probablemente habréis oído hablar, que es un choco. Lógicamente no podíamos llamarle choco, porque estamos en Castilla y León, y le denominamos la bodega, ¿vale? Pero porque aquí es el mismo concepto, parece que lo hemos inventado en el País Vasco, pero no, estaba muy inventado en Castilla, y se llama bodega, y entonces yo decidí, bueno, pues oye, si no va a haber un restaurante, yo voy a hacer un choco, y hicimos una maravillosa bodega con espacio para 40 comensales, cocina abierta. Y poco a poco, según iba visitando hoteles, también del Camino de Santiago, me convencieron y dijeron, ¿cómo vas a hacer que alguien que viene cansado del camino le tengas que hacer andar para ir a cenar? Entonces lo transformamos en un restaurante del camino. Básicamente damos 2 o 3 primeros platos, 2 o 3 segundos platos, no lo llamamos ni menú del peregrino, lo sacamos todo en bandejas y en boles, y te sirves lo que quieras. Esta fue un poco la idea, pero además con la huerta pues hemos conseguido una cocina muy kilómetro cero, muy natural. Josefa hace que todo el mundo se sienta muy a gusto, pues porque cocina como en casa. Bueno, voy a ir acabando. Antes de comprar la casa, le fui a visitar a la alcaldesa, pues para ver cómo nos recibiría este proyecto el pueblo, y bueno, por supuesto nos recibió con los brazos abiertos, y me dijo algo que a mí se me ha quedado, que dijo, mira, los reyes de Bélgica han pasado por Castrojeriz haciendo el Camino de Santiago con los embajadores de Bélgica en España, y se han tenido que ir de vuelta a un conocido establecimiento de Burgos para dormir. Bueno, pues el objetivo es que no haya ni reyes ni personas que busquen algo y no lo encuentren, que encuentren esa calidad en el servicio. Hacemos compromisos, hemos decidido no hacer bodas, no hacer bautizos, no abrir el hotel, no tenemos una cafetería para tomar el aperitivo el domingo, hacemos jornadas de puertas abiertas para que el pueblo, Castrojeriz, vea y esté orgullosa de lo que tenemos, pero en nuestro establecimiento el alojado es el rey, le damos la tranquilidad, la paz que le decimos, ¿no? Sí estamos muy abiertos, y sí estamos atrayendo muchas reuniones de empresas, de consejos de administración, de grupos de yoga, de workshops para hacer jardinería, literatura, en fin, ahí sí estamos, y creemos que eso es un colectivo a los que no solo les abres el hotel, sino les abres Castilla y León. Y ahí, por eso a mí me parece muy importante estar aquí hoy, pues porque yo creo que tenemos que conectarnos, todos los que ofrecemos un servicio parecido y una experiencia diferente, pues porque estos circuitos al final se canalizan por agencias de viaje internacionales,
por agencias de experiencias, que son un feeder muy importante. Bueno, el primer año fue el 2022 y además yo me empeñé en no hacer demasiada publicidad y todos mis colaboradores dijeron, pero no va a venir mucha gente. Ya, pero vamos a aprender muy rápido de los que tenemos y queremos que los primeros y los últimos tengan todos la misma experiencia. A principio de este año ya empezamos a hacer mucho más esfuerzo con medios de comunicación. Vino Televisión Española y nos dedicó 6 minutos un sábado. Y luego hemos hecho mucho también hincapié en las agencias y son un gran camino, digamos, una gran fuente de inspiración, ¿no? Voy a terminar un poco quizá con lo que nos trae aquí, que es esto es como esto es si me lo pone. Esto es como estaba los restos del monasterio. A la izquierda es una fotografía probablemente de los años 20 del siglo pasado, que a la derecha ya es años 80, tal como lo tenía la familia, y la verdad que estaba bien. Hoy esto es como está por el exterior. O sea, he enseñado al principio cómo se ve desde dentro el hotel, está muy bien. Por fuera realmente hay que tener mucha imaginación. Se ve a la derecha el arco que queda aquí, ya también se ven las fotos anteriores, ahí al fondo se le ve un arco muy débil. Realmente la estructura está muy deteriorada y toda la vegetación hoy ya es casi elemento estructural de la ruina y de hecho pues probablemente soporte de muchas de las paredes, ¿no? Bueno, nosotros hemos encargado un proyecto, lo ha hecho Antonio de la Fuente y realmente apostamos, y así se lo hemos transmitido a las administraciones, por dejar esto lo mejor posible por fuera, como estuvo en su época, y nosotros estamos dispuestos a hacer cualquier tipo de acuerdo. Es una propiedad privada, pero podemos hacer una concesión a largo plazo. Creemos que esto pues, ayuda también al pueblo. Nosotros hacemos nuestra parte importante, hemos hecho el esfuerzo inversor sin ninguna subvención, por razones que tienen que ser, pero pensamos que ahora las administraciones sí nos pueden echar una mano y ayudarnos a dejar esto, pues porque es lo que se ve por fuera y es lo que llama la atención. Bueno, pues si acaso luego hay preguntas, pues ya encantado de atender. Muchas gracias. Bueno, si os parece, cambiamos un poco el sentido del orden, porque para hacer uno de uno y volvemos al punto más cultural. Tenemos en esta mesa con nosotros a Cecilia Aro y Berta Tricia, de la Asociación Crónicón de Oña, y bueno, nos van a contar un poco su experiencia. Gracias. Bueno, pues buenos días, muchas gracias y gracias a la Fundación Siglos por permitir que nuestra asociación, una humilde asociación de una localidad burgalesa muy importante, Oña, pero muy pequeña, pueda estar en estas jornadas. Así que muchísimas gracias y también muchas gracias por permitir que Cecilio esté conmigo, porque él va, por su experiencia académica y por su experiencia como párroco de nuestro pueblo, pues también puede aportar una información muy valiosa de lo que es el monumento de Oña y el respeto y el uso al patrimonio que nuestro pueblo tiene. Bueno, yo soy la presidenta de una asociación cultural que monta un espectáculo en un monasterio. El monasterio de Oña es un monasterio que se fundó en el año 1011, ya hemos superado el milenario, y para festejar este milenario precisamente Oña acogió en el año 2012, no pudo ser en el 11, una de las ediciones de las Edades del Hombre, una de las mejores ediciones de las Edades del Hombre. Es así de certeza, ¿no? De certeza. Bueno, es un monasterio que lo funda el conde Sancho García y que tiene la particularidad de que ya en el documento fundacional recoge que él quiere ser enterrado en Oña, él y toda su descendencia. De manera que Oña se convierte en panteón condal de Castilla y en panteón real de España, o de la península ibérica en ese momento. Está enterrado el conde Sancho García, su mujer Urraca, ambos
fundan el monasterio. Está enterrado el hijo de ambos, que era el sucesor al condado y que falleció en León en el año 1029. Está enterrado el rey Sancho III, el mayor de Navarra, en Oña es Panteón Real Navarro. Está enterrado la reina Munia, hija de los condes fundadores, y está enterrado Sancho II de Castilla, entre otras ilustres personalidades. Y ese monasterio, que estuvo después, al principio fue de monjas y de monjes, o de mujeres y de hombres, y después se convirtió en un monasterio benedictino, pues a lo largo de los siglos tuvo ese fin religioso, y precisamente fueron los benedictinos los que hicieron de Oña un lugar especial por el patrimonio, por la riqueza espiritual, por el lugar emblemático que significaba, pero también por las obras artísticas y por la envergadura que el monasterio fue adquiriendo con el paso del tiempo. Posteriormente, nuestro monasterio, como ya se ha explicado en otros monasterios, fue desocupado de los monjes fueron, ya sabemos, expulsados, y entonces pues siguió diferentes derroteros. Al principio lo compró un señor, después lo compraron los jesuitas en el año 1880, y casi durante 80 años estuvieron residiendo en Oña la Compañía de Jesús, donde hacían estudios de teología, filosofía, etc. Fueron los jesuitas los que recrecieron el monasterio en altura, y así se lo encontró la Diputación Provincial de Burgos, cuando en el año 1967 lo compró y ubicó en Oña el Hospital Psiquiátrico Provincial. Los pacientes con patología psiquiátrica de la provincia de Burgos hasta entonces estaban dispersos en otras localidades, fundamentalmente en Mondragón. Y al tener el Hospital Psiquiátrico en Oña, pues todas estas personas burgalesas regresaron a su provincia y se quedaron a vivir en el monasterio de Oña, en el Hospital Psiquiátrico. Este uso último es el que probablemente más ha cambiado la estructura del monasterio. Los jesuitas se encontraron con un monasterio con toda la configuración de un monasterio, pero lo respetaron bastante, pero es verdad que recrecieron un cuerpo el monasterio en una de todo el claustro barroco, pero luego la Diputación Provincial cambió mucho el monasterio para poder dar este uso sanitario. Eso es lo que más ha modificado nuestro monasterio, a veces incluso demoliendo partes históricas imperdonables, cosas raras que suceden en alguna época de nuestra historia. Bien, así es como nosotros, el pueblo de Oña, llegó al monasterio. Estábamos en el monasterio, en nuestro pueblo, y fue un párroco vinculado a Oña, Agustín Lázaro, el que nos planteó en el año 1988 hacer un proyecto similar al que se estaban haciendo en otras localidades españolas, por ejemplo en Obanos, con el misterio de Obanos, o en Nájera con la crónica najerense. Es decir, hacer un espectáculo, una representación de lo que Oña significaba en la historia, contar la vida de los personajes que están enterrados en Oña y contar la historia de la fundación de nuestro monasterio. La gente de Oña, los vecinos y vecinas que tenían previa experiencia, nuestros padres, nuestros abuelos, de actuar en teatro porque la Compañía de Jesús había alimentado esta iniciativa, pues entonces enseguida nos volcamos en que fuera posible, ¿no? Y la primera representación pues fue tan exitosa, tan entusiasta, tan bonita, tan emocionante, que desde entonces no hemos dejado de hacerlo. Así que llevamos 35 años haciendo un espectáculo que se hacía desde el principio en el interior de la iglesia, con el altar mayor y con el panteón real y condal a ambos lados del altar mayor como escenario, y que ahora mismo estamos haciendo en otro lugar del monasterio, en el patio de San Íñigo, a raíz de la pandemia, y nos hemos trasladado a otro lugar. Me gustaría destacar que nuestra primera intención era hacer un espectáculo, y lo seguimos haciendo. Era una representación en lo que afecta a un espectáculo teatral, y lo seguimos haciendo, pero ahora asumimos más el término que se está generalizando en este tipo de eventos, que es el de una recreación histórica.
porque en realidad es lo que hacemos, recrear nuestra historia. Los vecinos de Oña, ahora estamos ya ensayando, de hecho ayer acabamos a las 11 de la noche de ensayar, los vecinos de Oña, pues uno es un albañil, es el monje benedictino que va narrando la historia, el chico que sirve la gasolina en la gasolinera es el conde Sancho García, una veterinaria que es del pueblo, pues resulta que es la condesa Urraca, es decir, recreamos episodios históricos que tienen que ver con nuestro monasterio. Y es un espectáculo, una recreación muy exitosa, muy bien hecha, que con el paso del tiempo, además de recrear esta historia, hemos aprendido a señalar otros valores que tiene el que la gente del pueblo se implique en conocer su patrimonio, al conocerlo, quererlo, respetarlo y de esta manera sentirse orgulloso de poder representar lo que significó el monasterio y por qué tenemos en Oña el monasterio que tenemos. Esto me parece que es fundamental, que los propios vecinos, la propia población, sepa lo que tiene, sepa valorarlo y sepa transmitir a las personas que nos visitan este valor. Me parece que es muy importante y contribuye a que el proyecto sea un proyecto social, sea un proyecto colectivo de todo un pueblo que decide, como todos los pueblos, ustedes igual son de ciudad, pero en todos los pueblos pasan muchas cosas, hay amigos, desamigos, disputas y no disputas, pero este proyecto ha conseguido que todo eso se diluya para que durante los 5 días de representación los vecinos y las vecinas del pueblo, todos a una, nos subamos al escenario y seamos capaces de transmitir la importancia que tiene la fundación de nuestro monasterio para Oña. Un monasterio que, por cierto, está en el centro del pueblo, que después de la desamortización se dividió la propiedad en 2 partes. La iglesia, el arzobispado se quedó con la iglesia y el claustro gótico, y el resto del monumento, que luego explicará Cecilio, que es enorme, lo compró, como he dicho antes, los jesuitas, la Diputación, etc., y que en este momento está desocupado. Está ocupada la parte de la iglesia, pero el resto del monumento está desocupado. Y esto también creo que debe ser un motivo de reflexión para estas jornadas. Castilla y León tiene un patrimonio ingente, impresionante, todo de gran valor. Yo, por supuesto, creo que tiene mucho valor mi monasterio porque es maravilloso y porque está en el centro del pueblo. Y para Oña sería un drama todo lo que suponga una destrucción de un patrimonio que es Oña. Oña no se entiende sin su monasterio, y por eso mismo la Diputación Provincial, que es la actual propietaria de este edificio, pues sí que está en este momento implicada en la rehabilitación, en la restauración, etc. Lo que es importante era saber qué uso va a tener ese monasterio. Hasta ahora lo teníamos claro: monasterio benedictino, Compañía de Jesús, hospital psiquiátricos, uso sociosanitario. Ahora mismo no hay un uso. Ahora tuviéramos un empresario que viniera y dijera, de hecho en un momento dado se planteó que fuera un parador. Es tan grande que da como Yuyu, porque es que es enorme. Entonces nadie sabe muy bien qué hacer con Oña. Este es un problemón enorme, porque es un edificio tremendamente grande. Con Cecilio hemos planteado muchas veces en una fundación de la que ahora hablaré brevemente, pues el uso de ese patrimonio, sectorizarlo, diversificar su uso, que tenga un uso, pues eso, turístico, seguir haciendo un uso sociosanitario, no sé, es muy complejo, y de hecho la Diputación en este momento tiene un verdadero problema. La rehabilitación la está solucionando, están rehabilitando el edificio o manteniéndolo, pero tiene un problema con el uso que le van a dar, un problema gravísimo. Y si no se usa, el edificio no vale para nada, se va a caer. De hecho, se va a caer. Si te parece, Marta, dejamos un poco ese espacio ahora para el final, para el debate, y pasamos por el Cecilio, porque andamos el vídeo, y luego en la parte que podamos debatir un poco integramos esa parte. ¿De acuerdo? Gracias.
Muchas gracias, lo primero de todo, por la invitación a participar, por supuesto, en estas jornadas, en estos 2 días de jornada. Gracias también, como ha dicho Berta, de poder participar de la mano del Cronicón. Cuando yo estuve en Oña, ya no lo estoy, ahora soy párroco de 12 pueblecitos de aquí al lado, Santa María del Campo, Mahamud, Villahoz y algunos más, 12, como delegado adjunto de la Delegación de Patrimonio de Burgos y director del Museo de Covarrubias, de Arte Sacro de Covarrubias. Pero ha habido años, los 6 primeros años han sido años muy fructíferos, de mucho trabajo, de mucha colaboración, porque sin duda podríamos definirlos, y me gusta hacerlo así, que hemos sabido a armonizar tradición con modernidad, que de eso se trataba en el tema de un monasterio que, como bien estaba hablando Berta, es un monasterio que tiene, para que nos hagamos una idea, 1 millón de metros cuadrados, 1 millón de construcción de piedra, 1 millón de metros cuadrados. Pero el jardín no se queda mucho atrás, son 10 hectáreas de jardín. El monasterio está dividido en 2 partes. Cuando llegó la desamortización, pasó a ser parroquia, lo que era la iglesia abacial, con la tumba de los reyes y condes, y especialmente con la tumba de San Íñigo Abad, que está enterrado en el altar mayor, Santa Grigia y Sanato. Tenemos la suerte de tener 3 santos enterrados en el monasterio. La sacristía, de estilo herreriano, la sala de imágenes, sala capitular, donde se alberga una última cena del siglo XI, y por supuesto el claustro gótico de Simón de Colonia. Eso es lo que en la visita turística, cuando hoy se va al monasterio de San Salvador de Oña, se enseña, y eso es lo que en el 2013 me encontré después de las edades del hombre. Es verdad que aquellos más de 200.000 turistas que pasaron, un par de años, un año, pues hubo un bajón y nos encontramos con unos 7.500 turistas registrados en la oficina de turismo que habían pasado posterior a las edades del hombre. Entonces, si me paséis el mando para que entonces, ahí lo que hicimos, no me gusta y no creo en el cura MacGyver, ¿no? Entonces, cuando llegué allí, pues me di cuenta de una deficiencia, no en el patrimonio, sino del cura, que no sabía de patrimonio. Entonces me puse mano a la obra a trabajar sobre patrimonio, me matriculé en la Universidad Civil de Burgos, con don José, que lo tenemos aquí, don René, que también fue profesor, y alguno más, y lo que fui aprendiendo durante 4 años, lo fuimos, Berta es testigo, lo fuimos aplicando al monasterio de San Salvador de Oña. Veremos un poco el resultado justo previo a la pandemia, que es cuando también a mí me mandan a ampliar estudios a Roma de patrimonio en la Universidad Gregoriana. No podemos perder de vista, cuando explicamos Oña, que es especial porque forma parte de una mancomunidad, que esto también le da mucho juego, nos da mucho juego a la hora de hablar de Oña, que es Frías, porque encontramos precisamente aquel turismo cultural basado en los castillos, en la fortaleza, por supuesto también el turismo natural, en Poza de la Sal. Todos sabemos que de ahí es nacido Félix Rodríguez de la Fuente, y por supuesto la parte monacal, que es Oña. Por eso forman un tridente espectacular de turismo en una zona que poquito a poco se va dinamizando, y que el esfuerzo, como siempre decimos, es de arrimar el hombro, de sumar y de no restar. La Villa Condal de Oña, que lo vamos a ver, como no me voy a alargar en la explicación que ha dado Berta de la fundación y de desarrollo, obviamente lo vamos a ver aquí en esta diapositiva, que siempre me gusta explicarla. Vemos dónde está la villa. La villa está enclavada casi al pie de los montes Obarén, en la naturaleza. Por casualidad, los monjes no construyen en un sitio fuera de lo que es la naturaleza. Su vida propiamente, aquí que está el Padre Abad delante, su propia vida y su propia estar en el mundo es en la naturaleza, ¿no? Lo que más se puede asemejar o parecer al jardín del Edén. Lo vemos aquí, porque eso juega también a nosotros a nuestro favor a la hora y también puede jugar en contra a la hora de desarrollar Oña. Lo primero que analizamos nosotros es que a Oña no nos pilla cerca de ningún sitio. Oña hay que ir. La situación geográfica, por eso siempre pongo este mapa, nos cuesta ir, porque hay que ir específicamente, no nos pilla al lado de nada, ¿no? Entonces, quien va porque ha escuchado, porque ha visto. Por lo tanto, el primer paso era llegar a esas personas o llegar a ese tipo de nicho de turismo donde queríamos hacernos presente. Como decíamos al principio, la fundación en el 2011, desamortización con un papel desastroso en nuestro monasterio, Colegio Máximo de los Jesuitas, psiquiátrico, y cerrado desde el 2011, y en el 2012, como decía Berta, las edades del hombre.
vamos a encontrar, como vemos en esta imagen, en la margen superior, nos dice ya algo de ese 1 millón de metros cuadrados que les decía, las dos partes. Por un lado, lo que hoy se visita y por otro, lo que no se visita. Lógicamente con la naturaleza y sobre todo con su patrimonio documental que alberga todavía patrimonio bastante amplio e importante. Nosotros lo primero que hicimos fue aplicar el criterio de una rentabilidad y de una confianza. Nos pusimos manos a la obra, contactamos con TDA Corporative, que lleva algunas cositas también aquí en la diócesis de Burgos, afincados en Granada, y lo que nos hicieron fue un estudio de rentabilidad, cómo podíamos poner en funcionamiento, cómo nos podíamos poner en ese desarrollo. Por un lado, optimización de recursos humanos, como bien ha dicho Berta, teníamos el Cronicom, teníamos también la fundación, que luego hablé de la Fundación Milenario, la asociación ya extinguida de Amigos de San Salvador, y por otro lado, también un análisis turístico que debíamos de hacer para poder llegar a la eficiencia y a ese aumentar de turismo. Pero con esto sabéis muchísimo más que yo, lo que estáis aquí presentes. ¿Y esto qué nos llevó? Pues desde el 2013, que estamos en esos 7.000 y pico turistas, al 2019, que sobrepasamos de larga los 20.000 turistas. En 6 años fuimos subiendo poquito a poquito, simplemente con los recursos que obteníamos de esos 3 euros que estábamos cobrando en la entrada, sobre todo también una aportación del Cronicom, Amigos de San Salvador, y el Ayuntamiento, y posteriormente Diputación. Todo eso a través de, canalizado por una fundación que se hizo con motivo de las Edades del Hombre y que luego ha continuado para el desarrollo también cultural del monasterio. Si esto es importante, la subida de turismo, eso nos lo basamos para obtener recursos para restauraciones en nuestro monasterio, pero también para algo muy importante que la Iglesia lo pone de manifiesto, que es también la creación de empleo. Y por eso nosotros, a partir de entonces que fuimos creciendo, fuimos contratando personal, sobre todo en los 6 primeros meses del año donde crece más el turismo. Eso nos posibilitó hacer un contrato acorde al Estatuto del Trabajador y, por supuesto, también nos dio visibilidad y también, pues, como no, también nos hizo ser creíbles a la sociedad, que estábamos basando un monasterio y la conjugación del uso religioso, también la conjugación del uso cultural, y al mismo tiempo aportar algo a la sociedad de nuestro entorno, que era, como insisto, el crear puestos de trabajo. Los equipamientos, eso también repercute. Cuanto más turismo, más equipamientos necesitamos y encontramos en nuestra Villa de Oña. Ahí lo tenemos, restaurantes, actualmente 5 restaurantes, 11 lugares de alojamiento y los establecimientos por 14 sitios para realizar compras, etc. Es un pueblecito que estamos hablando que entre todas las pedanías sumará 1.100 habitantes, Oña tendrá unos 700 más o menos, ¿no? Por ahí. Pues la infraestructura es grande a raíz de ese desarrollo turístico que nos viene, obviamente, por su principal hito, que es el monasterio de San Salvador de Oña. Todo esto, como vemos, cuando uno se acerca, ¿qué podemos ofrecerle? La Casa del Parque, el museo que tenemos del Monacato, que también es un centro de interpretación del Monacato, los monumentos antiguos que nos van quedando del pueblo y, sobre todo, también no debemos olvidar que en Oña tuvo 2 fábricas de la resinería. Por lo tanto, en una de las torres de la iglesia de Torres San Juan, que quedó desamortizada, se ubica también un museo etnológico y etnográfico sobre la resina, el trabajo de la resina de aquellos resineros que trabajaron en los años de 1920 en adelante hasta 1960, que trabajaron en la Villa Cona. Todo esto nos ha llevado a posibilitar un proyecto de futuro a través de unas jornadas históricas que se vienen desarrollando cada 2-3 años y unos encuentros de Amigos de San Salvador, donde hemos ido profundizando en el sentido cultural y religioso y cultural de nuestro propio monasterio. Vivir lo que tenemos para también compartir lo que vivimos. Como decía, todo esto nos va a llevar a la fundación del Milenario San Salvador, donde aquí vemos los miembros. Por un lado está la parroquia de San Salvador, por otro la Diputación de Burgos, el Ayuntamiento y la Asociación del Crónico. Se funda para las Edades del Hombre, para llevar a cabo ese desarrollo y esa actividad cultural del propio monasterio, pero que actualmente sigue vigente, y ahora lo que se hace es también desarrollar todo lo que es la parte cultural. Los objetivos realizados, como vemos aquí, son simposios y jornadas de divulgación histórica. Hubo un simposio internacional fantástico del 2007 al 2011, previo a ese milenario y previo a las Edades del Hombre, la celebración del milenario, que fue en el 2011, jornadas históricas también, a la muerte del Conde Sancho, y
próxima jornada histórica de origen del castellano y doña, que ya fueron, porque estamos hablando antes del 19, y ahora habrá una sobre los jesuitas. Y luego la Asociación de Amigos de San Salvador también fue muy importante porque es lo que más cerca, más de cara a los vecinos estaban implicados, que era esa publicación de divulgación más a nivel de los vecinos, donde encontramos también ese cariño, ese aprecio por ir descubriendo cada vez más lo suyo. Todo esto basado, cuando lo aplicamos, pues a la apertura continua del monasterio. Hasta el 2013 se abría 3 veces por la mañana, 2 por la tarde. A partir de 2013 se abre continuamente con voluntarios y trabajadores, lo que no hace directamente es aumentar el turismo. Folletos turísticos, nos fuimos a la prensa, a la televisión, a la radio, Hoja Diocesana, etc. Creamos la página web muy visitada, monasteriodedoña.com, donde tenemos el vídeo propio del monasterio, Facebook, Instagram, Twitter, actualmente también está en Twitter. Participación en TripAdvisor, vídeo promocional es lo que tenemos, distintos vídeos en YouTube y participación sobre todo en Raíces de Castilla. Digo sobre todo porque de esto vamos siempre de la mano del crónico, tanto a Fitur, a Intur y a Navatur y alguna más que hay por ahí donde vamos. A través del crónico se pone de manifiesto también el uso cultural del monasterio de San Salvador. Y aquí tienen ustedes un poco lo que decía, basado en esa participación en las ferias turísticas se va dando a conocer el monasterio de San Salvador, y es bonito porque muchas veces venían con la propaganda al monasterio y dicen, hemos estado en Madrid y nos han invitado, hemos estado en Navartur y nos han invitado, en Serratur y nos han invitado. Un poquito lo que hemos hecho. La empresa que les decía, cómo fuimos aumentando los turistas y cómo la tecnología toda la que hemos ido aplicando a lo largo de todo este tiempo. Y termino analizando los números. 2013 9.269, 2019 21.800. Actualmente no tenemos los datos publicados, pero sí que en el 2020 tuvimos el efecto pandemia. Digo que esto es importante, pueden ser números pequeños, pero no podemos olvidar de vista que durante estos 6 años el único ingreso para poder desarrollar todo lo que estoy explicando hoy aquí eran simplemente los 3 euros y lo que la abuelita y el abuelito echan en las canastillas de la parroquia, que no es mucho ni es poco, cada uno lo que puede voluntariamente. Y eso sí, muchas ganas de trabajar para avanzar en todo lo que es la cultura y el desarrollo del monasterio de Doña. Y por último, en Seita, así que es último, pusimos con Frías un poquitín en relación el uso de la entrada compartida, que esto es muy importante y que pensemos que esto también nos puede beneficiar mucho. Con Frías solamente en muy poquitos meses conseguimos movíamos de un sitio al otro, nos dimos cuenta, alrededor de 1.000 turistas venían movidos de un sitio a otro junto con la entrada turística. Esto es muy importante a la hora de trabajar conjuntamente en este tipo de monumentos. Y antes de las gracias, deciros que no solamente lo cultural, sino también lo religioso. El acto más bonito que hemos tenido en el monasterio de Doña fue sacar la urna de San Íñigo Abad, llevarla a Calatayud, y ahí se unió el pueblo, se unió también la administración y se unió también la iglesia. Por lo que les decía, modernidad, tradición, con modernidad, conjugarlo. En este caso se supo hacer bien. Y en este caso concreto, de la salida de Íñigo, más de 1000 años vuelve a su ciudad y lo hace conjuntamente porque sabemos que el patrimonio no solamente es cultural, sino es principalmente religioso, donde cumple Doña los 3 fines: glorificación de Dios, mantenimiento del culto y del clero, y sobre todo obras de caridad. Muchas gracias. Os pediría de la Hospedería del Monasterio de David. Primero voy a pedir disculpas porque les voy a poner el descanso, porque ya fatal de tiempo. Entonces espero que hayan desayunado fuerte, porque no soy una persona breve. Lo reconozco que no voy a ser en absoluto, intentaré serlo, pero voy a ser muy esquemático. Primero agradecer a la Fundación Silos, a la parte técnica, a René, a Mónica, a Berta, que tiene infinita paciencia con nosotros y con nuestros vídeos, y también un recorrido por la mesa que cuento yo después de estos señores tan interesantes. Pues a Julio César, decirle, agradecerle, me emociona que se hable de José Melicia después de su muerte, casi hace ya más de 20 y tantos años. Yo trabajé en las Edades del Hombre hace
ingenios. Y puedo decir dos cosas claras. Una, que la de Oña estuvo bien, pero la de mi pueblo estuvo muchísimo. En Oña fueron 200.000, en las edades del hombre de Astorga fueron 470.000. Y yo soy una de las personas, quiero decirlo públicamente, más beneficiadas por las edades del hombre. Me casé con mi jefa, que trabajamos en aquel momento en las edades del hombre, o sea que quiero agradecer públicamente a la Fundación matrimonio de 23 años. No fue directamente, pero ayudaron. Me contrataron un par de años, hicimos amistad y a partir de ahí quiero agradecer públicamente a la Fundación. La Fundación Las Edades del Hombre continúa y es un proyecto impresionante. Valbuena es un edificio enorme, la Sombra de Galicia trajo un concepto completamente nuevo a las catedrales, a la gestión del patrimonio, y mucho de lo que hoy se hace en Castilla y León y fuera de ella es gracias a las Edades del Hombre. Quiero hacerlo público y notorio. A mí me hicieron trabajar mucho, pero también se lo agradezco. A José Galíndez quiero agradecerle que es mucho más hostelero de lo que se cree. Porque pensar en camas, pensar en sábanas y en toallas y que la ducha sea buena es lo primero que hice yo cuando entramos en el monasterio de la Vid, o sea que no andas perdido. Y he tomado una decisión muy valiente, que es quitar una televisión y poner libros, lo cual me parece admirable y tienes mi respeto infinito con usted. Me queda ya, por último, agradecer a Berta y a Cecilio, que hacen un trabajo extraordinario en Oña, que me da muchísimas ganas de ir. Tengo también un vicio que me gusta mucho la recreación histórica y creo que Oña puede aportar, tener una base histórica, por favor. Buscar, mejorar, intentar conseguir que ese trabajo que hacéis continúe, porque es impresionante. Y el modelo que ha planteado Cecilio de gestión del patrimonio y gestión turística me parece eficiente, demuestra que con muy poquita inversión puedes hacer un desarrollo y que estos trabajos locales son enormes. Y otra vez la humildad, Agustín, tenemos un monasterio extraordinario, pero el de Oña también tiene una cantidad de metros maravillosa. La presentación que tenía, por favor, me pones la primera. Agustín ayer nos hablaba del monasterio de la Vid. Pasa que no quiero reiterarme porque ayer los afortunados que pudimos visitarlo, pues nos cuenta que el monasterio es espectacular. Yo pertenezco a una empresa de hostelería, pertenezco en alma y cuerpo a una empresa familiar que es Virrey Palafox en la provincia de Soria. Siempre he decidido, en la lejana, a 20 minutos de aquí, provincia de Soria, pues tenemos una empresa hostelera que nos familiar, que llevamos 50 años dedicados a hacer huéspedes y a tratar a la gente lo mejor posible. Entonces, no va a hacer un año, un día, Agustín, terrible para usted y terrible también para mí, pues me dijo, ven un día a vernos y tal, y hablamos del monasterio, de la gestión del mismo, y la verdad es que nos enamoramos en la empresa del monasterio. El proyecto era arriesgado, era difícil, pero estamos un año más tarde, creo que por el buen camino. El monasterio de la Vid es un referente dentro de los monasterios, de los grandes monasterios de la Ribera del Duero. Estamos al pie del Duero. Yo empezaría por la Vid, luego me iría a Valbuena y luego Abadía de Retuerta también está al fondo, con modelos de gestión muy, muy diferentes. Y cuando nosotros nos pusimos a buscar referentes, lo que planteamos es hacer algo muy, muy diferente a lo que ha hecho el resto. Porque el carácter es importante. ¿Por qué, para qué y cómo hacer el monasterio de la Virgen? La imagen de la Virgen la vimos ayer, no quiero abundar, vamos a pasar en la imagen que comentaba ayer Agustín, de la Virgen, que es fantástica y que ayer hicimos una pequeña oración, me pareció un momento precioso, la verdad. Intentaron llevarla a las edades del hombre, pero pesa demasiado. La breve historia que contamos sobre el comienzo de la Vid, que es un edificio, insisto, del siglo XII hasta la actualidad. Ya hemos hablado todos de la desamortización de Mendizábal y cómo sale una orden religiosa y llegan comprando el monasterio a la monarquía, a la reina. Compran el monasterio en 1868, si no me corrige el prior.
65, perdón, compran el monasterio y nos encontramos con una orden, la Orden de San Agustín, que es una orden que yo reconozco dinámica y admirable. Yo les estoy muy agradecidos porque considero que son, hablábamos en el coche ahora cuando veníamos, el prior y yo, que hay órdenes que les cuesta mucho salir del monasterio y a estos señores les cuesta entrar, porque son muy dinámicos, nunca sabemos quién va a comer en la comunidad, porque a veces son 5, a veces son 8, otros son 30, y eso es extraordinario. Los agustinos son, en mi opinión, una de las órdenes más dinámicas y efectivas a todos los niveles. 17 colegios en España, colegios de referencia, una masa social, que ellos no lo dicen, pero de casi 20.000 personas. Ayer en el monasterio había un montón de niños, hay campamentos, hay un despliegue de medios muy importante. Y esta orden apuesta por un monasterio y invierte una cantidad que vamos a hablar en torno a 4.800.000 en una obra espectacular, que pagan ellos, con ayudas, pero pagan ellos, lo cual es todavía más abrumador. Gente que coge su capítulo y dice vamos a gastarnos un dineral en un edificio que sea referencia moral y cultural para la Orden de San Agustín, para la provincia, y ahí podemos ver un cambio en cubiertas, en una obra civil enorme, limpieza de la piedra, un claustro extraordinario, una rejería, la intervención en el edificio está estupendo. Ahí pueden ver, en primer momento, Agustín habla del primer momento, hicieron contrataron a 2 empresas ajenas a los agustinos que estaban relacionadas con sus colegios y con las comidas colectividades. Yo quiero partir una lanza por las empresas de hostelería, que somos el 12% del PIB de este país, y a veces hablamos del turismo como si a veces degradara un espacio, porque pensamos siempre, perdonadme el ejemplo, pues en la playa de Salou, ¿no? Dice, el turismo es traer señores de Valladolid a comer en una playa, que es fantástico, y yo lo hago siempre que me dejan, pero creo que el turismo es hacer fácil, hacer accesible nuestro patrimonio, nuestra cultura a gente que está de paso. El tour que inventaron ingleses y franceses allá por el siglo XVIII y XIX todavía está vigente, y nuestro país, señoras y señores, es turístico, pero hay que convertirlo en algo bueno, en el buen sentido de la palabra, el sentido machayano de ser buenos. Entonces, estas empresas se encontraron con la pandemia, se encontraron con un enfoque diferente a lo que planteaban los agustinos, y cuando nosotros, ese 4 de agosto, Agustín, me sientas allí en tu regazo casi y me dicen hay que darle una vuelta a esto porque estas empresas no resuelven las necesidades de una comunidad. Ayer hablábamos de un montón de ejemplos, de qué es un monasterio, qué necesidades tiene, cómo trabajar. Nosotros somos una empresa familiar, es la primera vez que salíamos, digamos, a un proyecto ajeno a nosotros. Nosotros tenemos un hotel 4 estrellas, restaurantes, 3 cafeterías, salón de eventos, unas jornadas de la matanza extraordinarias, que reunimos a más de 10.000 personas al año a comer cerdo. O sea, eso es el mayor milagro, fiesta de interés turístico desde el año 82 que ha dado la gastronomía en este país. Bueno, pues esa gente nos llaman, nos convoca a los agustinos y nos plantean en esa sala que hay abajo, que pone el restaurante, eso era la cafetería que estuvimos ayer. Ha habido un cambio. Esto es un comedor de colegio mayor y lo que hicimos ayer fue hacer acogedor ese monasterio. Ahí tenemos la foto de la segunda fase, pequeñita, con el Tolle Leye, que hablábamos, que el lema de los agustinos, el coge y lee, la presencia de los libros, también hablábamos antes, la importancia de los libros. Hay libros por todas partes, la gente puede consultarlos. Tengo un fan enorme en el monasterio, que es el señor bibliotecario, Serafín, que me ha concedido un montón de libros para que la gente pueda tocar, pueda ver, pueda sentir los libros constantemente en la hospedería. Entonces hemos buscado que la hospedería se parezca a los agustinos, se parezca a la ley, se parezca a lo que es un monasterio. Tiene que haber libros, tiene que haber acogimiento, es moderna, hay una pared de madera ecológica pinosoria estupenda, hay unas lámparas recicladas, hay todo un concepto, pero se basa en los principios agustinos, en la eficiencia, en buscar una calidad. Esa piscina estupenda que pone ahí está ahora llena de niños con un ábside detrás, y hemos conseguido generar un modelo de gestión. Ayer hablábamos, y de hecho debo ser muy bueno vendiendo, porque ayer se llevaron botellas de agua vacías. El monasterio de David tiene su propio manantial y nosotros hemos hecho unas botellas con el agua del manantial, que no se puede embotellar, digamos,
porque no estamos en ese momento, pero la gente se las lleva de recuerdos, y ayer hubo gente que compró, y eso os agradezco, botellas de agua vacías, lo cual es maravilloso para que en su casa se acuerden del monasterio. Y la comunidad, que son 5 personas, la comunidad agustina, tiene sus botellas y les hemos puesto hasta el nombre. Espero que te haya llegado la tuya, señor prior, porque están contadas. Bueno, Toyo Belllet, el concepto de la biblioteca, monasterio, hay 150.000 libros en esa biblioteca y es la estrella. La comunidad agustina se está volcando y queremos que ese espacio, hay un centro de estudios agustinos, hay un espacio dedicado un poquito a la formación y no nos acabaremos el público agustino. Cuando hablamos cuál es, la gente que plantea que su edificio o su monasterio es para todos los públicos, no sabe nada de hostelería, no hay nada para todos los públicos. Hay que buscar tu nicho de mercado, tu público. Berta, por favor, vamos a cambiar la presentación. Todavía queda centro de espiritualidad, perdonad, es que está la de Agustín. No me la sé. Entonces, eso, vamos a hablar un poquito de todos los públicos. ¿Cuál es el público del Monasterio de la Vid? Los agustinos prioritarios, la gente que quiere acercarse a un monasterio, y también tenemos qué modelo queremos seguir. Yo vengo de una de las zonas despobladas más grandes de España. Cuando hablaban ayer, una señora se quejaba que en su pueblo había poca gente. La zona del Burgo de Osma tiene una densidad de 6,2 habitantes por kilómetro cuadrado. Los sorianos hablamos a voces porque estamos lejos unos de otros. Soria es un descampado precioso, siempre lo digo así, y nosotros tenemos un pueblo muy turístico, pero en mitad de la nada. Nuestra empresa, Verde Palafox, está trabajando desde hace tiempo en luchar contra eso, y hablamos del modelo, de nuevos modelos para zonas poco pobladas. Yo estoy en un grupo que se llama el G100, de las 100 personas más importantes que están trabajando en el mundo rural. Yo debo ser el 99 o el 100 justo. Pero de estas 100 personas, yo hemos creado un grupo, un Rural Proofing, que es a través de con el apoyo del Gobierno de Navarra y otros grupos de trabajo, buscando mecanismos de garantía para el mundo rural. Y eso genera que tengamos un grupo de co-creación, principios de turismo para zonas poco pobladas. Como ayer vimos mucho del monasterio, no quiero dedicarme a hablar de obra, quiero hablar de este concepto, porque algunos de sus edificios, de sus monasterios, están en zonas poco pobladas. Y nosotros hemos pensado, un grupo de personas, cómo se puede trabajar. A ver, el turismo en el mundo rural tiene que estar agrupado, porque la oferta y la demanda está dispersa. La demanda es lo que hablaba antes Cecilio, de generar paquetes, de generar redes, de generar, agrupar a la gente que viene a ver a nuestro pueblo. El problema que tenemos en el Burgo de Osma, somos 3 hoteles, pues que hay 2 personas en un hotel que quieren ver la catedral, hay otras 3 que están en una casa rural, y no generamos el grupo, hay que agruparles para que vayan juntos a ver esa visita a su edificio, porque si no, va a ser inviable. La oferta también está dispersa, todo el mundo tenemos cosas estupendas, aquí tenemos fantásticos alojamientos, pero no estamos en red. Y deberíamos estar para poder hacer una oferta de servicios a instituciones, a comunidades, a agencias de viajes, a receptores, ese concepto. Un turismo que tiene que ser sostenible. ¿Qué entendemos por sostenible? Sostenible, que se pueda mantener en el tiempo y en el espacio. El turismo, tal cual existe hoy, no es sostenible. La gente que va en masa a la playa, 50.000 personas en una playa, no es sostenible. Los peces están asustados, la playa no es una playa, y habría que analizar el agua para saber qué porcentaje es agua de esa playa. Entonces ahí tenemos un par de fotos que pongo siempre constante. Ahí tenemos el Partenón lleno de gente. El Partenón es el edificio que está detrás de la gente, y es un poco esa idea. Entonces, señores, hay que hacer que nuestros edificios sean sostenibles. No hay que traer a todo el mundo, hay que traer a la gente que queremos que venga a nuestros edificios. Invertir en gestión. Creo que en España somos un destino turístico ya bastante maduro. Todos hemos hecho inversiones enormes en edificios, seguimos haciéndolas, pero hay que invertir en gestión. Pongo un ejemplo debajo de una villa romana que tiene una estupenda estructura que un arquitecto, hay algún otro del público supongo, yo los quiero como si fueran personas a los arquitectos. Ahí tenemos un ego enorme de un arquitecto y debajo hay una villa romana. Quiero decir, esa cubierta tapa el edificio, no se ve, lo cubre en todos los sentidos. Hay momentos que el protagonismo es un muro de 1,20 de época romana, no una estructura de un señor que se cree Norman Foster, que está muy bien, pero yo creo que hay que saber a quién te diriges y cuál es tu faceta. Yo doy de comer y
Y me dedico a eso. Y yo creo que ahí es lo importante. Y el ejemplo es el ejemplo del Guggenheim, que invirtió una pasta en un edificio, pero a continuación invirtieron un porcentaje enorme en gestión. Señores, hay que gastarse en gestión. Todos conocemos casos públicos de edificios públicos que al día siguiente no tienen para la luz y el agua. Movilidad. Gestionar los flujos turísticos en el tiempo y el espacio. Ahí tenemos Stonehenge el día del solsticio. Ahí no se puede hacer nada. Ahí eso es una quedada, es una barbacoa pública. Venecia, Roma, está todo saturado. Entonces hay que gestionar a la gente para que vaya por donde queremos que vaya. ¿Y eso cómo se hace? Pues con vehículos. Ahí tenemos en el Burgo de Osma, hay esa especie de autobusito que está en el centro, delante de un hotel de la competencia. Y tenemos un ejemplo. Hay un turismo, esta empresa está alojada en un coworking que tenemos, es una persona que trabaja mucho conmigo, y tenía trenes turísticos, puso ese autobús pequeñito, eléctrico, y ahora tiene, con el nombre del fundador, que se llama José Ángel Martín Olivares, pues ha creado ese vehículo pequeñito, eléctrico. Y cada vez los vehículos son más pequeños. ¿Por qué? Porque no quiere llevar multitudes, quiere llevar grupos que vayan a un yacimiento arqueológico, vayan a un sitio y sepan a lo que van y paguen un dinero. No quiere hacer cosas a 3 euros, lo siento echaros la bronca, quiere cosas a 5 con una bebida incluida, que es lo que hacemos en la vida. ¿De acuerdo? Siento reñidos, ¿verdad? No hay que ser baratos. Bueno, ahí tenemos la movilidad social y turística. ¿Qué pasa? Este vehículo turístico que tenemos en el Burgo de Osma no es viable cuando no hay turistas. El 15 de noviembre no hay gente. Entonces hemos intentado plantearle al ayuntamiento, señores, ¿por qué van las señoras al mercado, al Burgo de Osma, señoras de 80 años con bolsas, habiendo un vehículo que se lo ofrecemos graciosamente a todos los turistas, pero a los locales no? Eso se llama movilidad social. Y eso hay que hacerlo. ¿Por qué damos a los turistas lo que no damos a nosotros? Yo quería empezar esta conferencia con los nervios, con la prisa de ser el último. Nos hemos dado con 2 aberraciones. Una es decir que no hay que hacer cosas para turistas. La segunda, que no hay que hacer hoteles en monasterios. Hay que hacer hospederías y hay que hacer cosas para la comunidad local. Hay que trabajar en comarca. Señores, los turistas no nos ven como un destino, no ven, en otros sitios miento, pero el Burgo de Osma tiene una comarca fabulosa, Silos, La Vid, Oña, son sitios que la gente tiene un entorno y ellos lo han planteado muy bien. Hagamos esto, que la gente visite Frías, que haya entradas conjuntas. ¿Por qué en el pueblo de al lado no venden el mío? Pero cuando vas a la oficina de turismo de San Leonardo de Yagüe, pueblo de Soria, al otro lado de los Pinares, te dicen, oiga, ¿qué no ven el Burgo? Ah, pues vayan allí que le cuentan cosas. No, tiene que haber un hito allí que les cuente cuál es lo siguiente. Mi primera aberración, no hacer cosas para turistas. Pongo debajo un ejemplo, esa foto pequeñita que ven ahí, tenía unos años, y es un experimento que hice yo. Recuperé una tradición, que eran los encierros de cochinos. En 1771 en el Burgo de Osma se corrían cerdos. Cuando llegaban al mercado, los mozos del pueblo jugaban con ellos, hacían cositas, les toreaban. Y el ayuntamiento lo prohibió porque se quejó el carnicero que la carne se estropeaba. ¿Qué hizo el Armando? Basta que lo prohibiera el ayuntamiento para que 200 años más tarde recuperara la tradición. Lo hacemos con cochinos de cartón. Y eso lo hicimos para el pueblo y es un atractivo. Lo seguimos haciendo y esa multitud que ven detrás del estandarte fue el primer día que les conté, voy a hacer esto, traerme a los niños y de repente apareció todo el pueblo. Entonces, esa gente que está detrás no está organizada, no son gente pagada, son gente que hace esa parte. Ahí tenemos el ejemplo de la pringada en mayo. Yo creo que hay que hacer cosas para tu pueblo en que el turista sea un invitado. No hay que hacer grupos de mariachis, no sé, yo me los he encontrado en la Costa Brava, en la playa, había unos señores que eran peruanos, que iban vestidos de mariachis y hacían allí pues, cosas para turistas. Mientras ibas a Begur, un pueblo del interior de Cataluña, y estaban los del pueblo bailando sardanas, eso es mucho más real y mucho más interesante para el turista. Y la pringada en mayo, en cualquier pueblo de Castilla, es mucho más interesante. Lo que no vas a hacer es hacerla cada 15 días con unos señores, yo qué sé, de otro pueblo. No, tienes que hacerlo que sea verdad y invitar al turista ese día a que participe. Romper la estacionalidad, que es otro de los grandes dramas que tenemos cualquier establecimiento turístico. ¿Cómo se rompe la estacionalidad? Pues lo habitual es invierno-verano, fines de semana a semana. Hay que ser constantes. Haces cosas en la arbolita de arriba, viene gente, genera servicios, hago cosas. Si hago cosas, genero servicios
viene gente. Pero hay que ser muy constante. Entonces, con las jornadas de la matanza, llegamos en el Burgo de Osma 10 fines de semana, 11 fines de semana, los más duros del invierno, en un pueblo que hay 5.000 habitantes, hemos conseguido que vengan 10.000 personas, pagando un dinero, a que vengan a comer y a una fiesta que organizamos. Y esto de fiesta de interés turístico. ¿Y eso cómo se hace? Pues trabajando mucho, de una manera muy constante, muy a tu aire, a ser posible con las instituciones, no digo cerca, pero tampoco participando. Uno es mucho más efectivo si trabaja a veces solo que acompañado por un montón de instituciones. Acabamos con un resumen de lo que les he contado. Agrupar oferta, ser sostenibles, gestionar los destinos, movilidad, comarca, comunidad local, constancia. Hay que trabajar con la gente del pueblo. Y esto es el trabajo no es mío, es el trabajo de un grupo de gente muy sabia de la hostelería y del turismo y yo, que nos dedicamos a crear una base teórica para que cualquiera de ustedes en el mundo rural puedan plantearse eso. Me he comido su desayuno, su merienda, su tarde, así que por favor, las dudas a Mónica y muchas gracias. Mucho la pena porque el resumen no ha podido ser tan realista y de verdad muy amplio. Bueno, pues si somos muy concisos y tenemos una pequeña pregunta, y si no, por favor, cerramos la mesa y pasamos a la siguiente. La verdad es que... Sí, pero es que... Yo solamente quiero decir que gracias a todos, y que aquí abrimos un debate ya para...